que no pensaba intervenir, pero me animo a hacerlo porque he escuchado intervenciones brillantes, entre ellas las de mis compañeros y otros asambleístas. Pero también es un debate un poco tragicómico, porque hay algunas intervenciones que provocan reír y hay otras intervenciones que provocan llorar. Y sobre todo me animo a intervenir por estas últimas, por las que provocan llorar y por las que provocan reír. Y digo esto porque, presidente, es absolutamente sintomático ver cómo determinados actores políticos, cuando en la otra ley, la que sí es urgente, discutimos sobre bajar las tasas de interés, sobre topar los intereses de los grandes capitales, saltan y dicen, jamás apoyaremos una ley así. Pero cuando se trata de hacer del austericismo una política de Estado, defienden esta iniciativa como propia. Y tal vez eso es, la iniciativa propia, porque hay quienes aprendieron a gobernar aún perdiendo las elecciones. Y esto es lo sintomático de estos tiempos, presidente. También me parece que es muy sintomático que la pregunta sobre la cual se debate la ley humanitaria es si le sirve o si no le sirve al país, si le es útil o si no le es tan útil a la crisis. Pero la pregunta que cierne a esta ley, a este debate es, ¿qué tan mala va a ser esta ley? Y eso es sintomático, presidente. Y finalmente, me parece vergonzoso, pero realmente vergonzoso, que el eje central de la intervención del proponente sea que esta ley es adecuada por lo bien que le podemos caer y la buena imagen que le podemos dar a organismos internacionales. En lo particular, me importa muy poco la imagen que tengamos a los organismos internacionales y me importa mucho más si estamos haciendo cosas que le sirven o no le sirven al pueblo ecuatoriano. Esa debe ser nuestra guía. Si es que la guía es que le vamos a quedar bien o mal a los organismos internacionales, apliquen para ser funcionarios de ellos, pero si aplicaron para ser asambleístas, hagan lo que el pueblo necesita y no lo que dictaminan las burocracias internacionales. Esta, presidente, es una ley mentirosa, porque una cosa es ordenar las finanzas públicas. ¿Quién va a estar en desacuerdo de eso? Y otra cosa es del austericidio, una política de Estado. ¿Qué es austericidio? El que vivimos hoy. El haber frenado tanto la inversión pública que hasta vida nos cuesta. El haber desamparado a la salud y a la educación del país, como hoy se lo está sufriendo y como lo estamos viviendo. Y eso es lo que provoca esta ley. El austericismo, presidente, nos ha cobrado vidas en el caso de la pandemia. Y nosotros lo hemos dicho con frontalidad y claridad. El gobierno no es responsable de la pandemia, pero sí es responsable de haber hecho de la pandemia un desastre. ¿Quieren aprobar esta ley, asambleístas? Cambien la Constitución, porque es inconstitucional. La Constitución establece que quien tiene primacía sobre el ordenamiento de las finanzas públicas es la planificación, y eso está bien. Cuando un país se piensa para el futuro, el país debe decidir hacia dónde quiere llegar y debe utilizar los recursos para poder llegar a donde se ha trazado. No es que el país dice, tengo $100 en el bolsillo y por lo tanto me pregunto hasta dónde puedo llegar con $100. No, no, no. Eso lo harán, digamos, seguramente los malos administradores. Los que tienen visión de estadista y quienes hacen actividades públicas deberían tener visión de estadista y no de contadores. No estoy siendo duro con los contadores, estoy queriendo elevar el nivel que deben tener los asambleístas y los dignatarios de este país. Es que hay que saber hacia dónde le quiero llevar. Y eso, hacia dónde quiero llevar al Ecuador, hacia dónde quiero llevar el país, la sociedad, la nación. Y eso es lo que debe guiarnos. Y por lo tanto, sobre esa base, cuando tengo más posibilidades de recursos, tal vez invierto más, cuando tengo menos, invierto menos. Y no es al revés. No es que las restricciones sobre las finanzas públicas delimitan la capacidad de visión que tenemos, porque siendo un país de renta media como somos, entonces nuestras visiones y nuestros sueños estarían sometidos a la renta media que tenemos, y eso no es así. Está bien que el Ecuador se piense en grande, aun cuando le tome algo de tiempo llegar a ese sueño. Está mal que el Ecuador se piense en chico, porque cree entonces que sobre lo bien que le podemos caer a los organismos internacionales, vale que administremos la plata sobre normas de buena conducta planteados por ellos y no sobre las necesidades de nuestra gente. ¿Qué tal si tenemos maravillosos los números, pero pésimas a las condiciones sociales? ¿Qué tal si tenemos maravillosas cuentas macroeconómicas y pésimos indicadores de desnutrición? ¿Qué tal si tenemos muy buenos números para presentar en el foro de Davos, pero tenemos gente que se muere de hambre y la pobreza sube, es galopante y el desempleo también? ¿De qué sirven los números en ese sentido? ¿De qué sirven las estadísticas si no es para registrar buenas condiciones de la vida, presidente? Y eso es lo importante. En este sentido, presidente, es sintomático también
que todo, pero absolutamente todo lo archivado por el Pleno de esta Asamblea Nacional vuelva a estar resucitado en esta iniciativa de ley. ¿Y qué pasó con algunos asambleístas? ¿Ya se olvidaron entonces de la reflexión de hace pocos meses? ¿Hoy la situación es distinta? No. ¿Qué es distinto hoy? Que hoy las necesidades de nuestra gente son mayores. Por lo tanto, esta ley, pretendiendo ser remedio, puede ser peor que la enfermedad. Y no lo entendemos, aunque ventajosamente veo en algunos asambleístas que sí están despiertos, atentos al debate y se dan cuenta de qué es lo que podría pasar. Por lo tanto, no es que aquí estamos ordenando las finanzas públicas, presidente, sino que estamos haciendo todo lo contrario. Además, voy al elemento central de esta ley, insisto, no pensaba hablar, por lo tanto, espero ser lo más corto y concreto posible, presidente. ¿Sí? Esta lógica de doble discurso y de hipocresía. Quienes criticaban a la deuda y se han endeudado más, quienes eliminaron mecanismos y reglas fiscales, hoy pretenden que esas reglas fiscales sean resucitadas. Y eso puede estar bien, pero este es el discurso cuando en la práctica esas reglas van a estar implementadas en el 2022. ¿Qué sentido tiene, asambleístas? ¿Qué sentido tiene? Y voy a retomar este que me parece a mí el argumento más importante. Coincido con la asambleísta Cruz. Nadie está pidiendo incluso que este debate no lo demos. Estamos diciendo que no nos quieran poner este debate que no es urgente, ¿no es cierto?, con un tema urgente en el medio de una pandemia. Eso es lo detestable y voy a recuperar ese argumento después, presidente. Lo dije, me parece, la vez anterior, pero esta ley debería suponer una reforma a la ley de elecciones del próximo año. Porque en la papeleta debería aparecer primero el ministro de Economía, luego el presidente y luego el vicepresidente de la República. Si eso es lo que está provocando esta ley, un superministro que se pone por encima del presidente que sea electo, un superministro al que todos deberán rendirle culto, incluso las instituciones autónomas. ¿De cuándo acá, presidente? ¿O es una pretensión de poder exacerbado, ¿no es cierto? ¿O es una miopía institucional la que están planteando? Restringe más, además, el financiamiento interno. En la otra ley estamos discutiendo, y me parece que el gran problema de la otra ley es que no entiende que en este momento la necesidad de liquidez del Estado es tan grande que hay que establecer, con todos los resguardos del caso, con todos los controles del caso, mecanismos de financiamiento interno. Pero en esta ley los vuelven más estrictos. Y entonces, ¿cómo va a ser la lógica democrática? Yo me endeudo más, amplío el gasto, pero le dejo absolutamente limitado al próximo gobierno. Eso no es democrático, presidente, no es democrático. Y finalmente, dos elementos finales. Me alegra escuchar al asambleísta Carrión su propuesta de resucitar el dinero electrónico. Pero la primera pregunta que le hago, entonces, ¿por qué votó en contra, asambleísta? ¿Por qué la bancada de Alianza País sepultó a una de las herramientas más potentes que hoy discute el mundo? China está discutiendo el establecimiento de un dinero electrónico y atrás vienen Estados Unidos, Rusia, Alemania, el Banco Central Europeo. Yo les pasaba el otro día a el chat de coordinación de bancadas, donde están los coordinadores de bancada, información de prestigiosos medios internacionales donde ponen esto en debate. Las propias Naciones Unidas están haciendo una recomendación a los países para poder tener mayores transferencias económicas a la población pobre. Todos recomiendan el establecimiento de dinero electrónico manejado por el Banco Central. Aquí, esta asamblea, la mayoría de esta asamblea, sin nuestros votos, por supuesto, sepultó esta iniciativa. Hoy la quieren resucitar. Qué bueno, nunca es tarde, pero debería ser frontal y debería entonces ponerse ese elemento que va a derrumbar varios de los planteamientos que se están haciendo en este marco legal. Y vamos a ver si los que terminan siendo socios políticos de esta iniciativa terminan estando de acuerdo en eso. ¿Qué contradicciones? ¿Qué es lo que está pasando, presidente? Por lo tanto, para terminar, vuelvo sobre el argumento que había dicho sobre dos argumentos que había planteado sobre el tema democrático. Yo les cambiaría técnicamente, institucionalmente, todos estos artículos por uno solo, presidente. Dado que la Constitución de la República establece que la planificación es mandatoria y tiene dos atributos, ser descentralizada y ser participativa, que cada gobierno que gane tiene que presentar su ejercicio de planificación y tiene que ser aprobado por el Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo, como ordena la Constitución y la ley, lo deseable y lo lógico sería que para cada ejercicio de gobierno, es decir, para cada 4 años, el gobierno de turno le presente a la Asamblea Nacional, junto con su Plan Nacional de Desarrollo, un plan macro fiscal, con reglas de endeudamiento, con reglas fiscales, con reglas de expansión de gasto, y que la Asamblea apruebe eso con mandato de ley para los próximos 4 años.
Colombia tiene una estructura un poco parecida. ¿Eso por qué termina siendo democrático? Porque no le vuelve a la austeridad, ¿no es cierto?, ni al austericidio política de Estado. Porque respeta que la voluntad de los ecuatorianos para cada 4 años puede ser variable y por lo tanto hoy quieren un gobierno que haga determinadas cosas y por lo tanto presenta ese plan. Y los próximos 4 años querrán tal vez otro gobierno con otras prioridades que tenga otra forma de organizar las finanzas públicas, evidentemente con criterios internacionales, con criterios, digamos, técnicos de buen manejo de las finanzas públicas, pero que no termine siendo una camisa de fuerza para las expectativas democráticas de los ecuatorianos. Si ese es el primer argumento, presidente, el segundo también tiene que ver con la legitimidad de la discusión. ¿Esta asamblea está habilitada para esta discusión? Por supuesto que sí, faltaba menos. Yo no voy a cometer el error que cometen otros asambleístas de amputarse sus capacidades legislativas. Claro que podemos discutirla. Pero ¿qué tan legítimo, presidente, es que discutamos un proyecto de ley de un gobierno absolutamente desprestigiado al que le falta un año para gobernar, queriendo marcar las finanzas públicas del otro gobierno? ¿Eso es legítimo? ¿Ese es un buen debate democrático? ¿No será lo mejor que teniendo en febrero nuevas elecciones y eligiéndose nuevo gobierno, esta misma asamblea, antes de dejar su periodo legislativo, trabaje entre marzo, abril, mayo, antes de que se posicione el nuevo gobierno, esta ley? Bien decían algunos asambleístas, posterguemos este debate, démoslos con alto conocimiento técnico, digamos, con aportes sobre la mesa, encontremos la mejor opción para el país. Pongámonos de acuerdo ya no solamente en términos de legalidad, sino de legitimidad, con el gobierno que sea electo, qué tipo de estructura de finanzas públicas pueden servirle para los próximos 4 años. Discutamos lo que yo estoy planteando, no algo que quede marcado, digamos, por los próximos 30, 40 años o por la próxima vez que quiera ser reformada esta ley. Establezcamos un criterio para que cada gobierno en los 4 primeros meses tenga que aprobar por vía de ley su manejo de finanzas públicas para esos 4 años y que eso le sirva para ese gobierno y otro podrá tener ajustes sobre la perspectiva y el manejo de las finanzas públicas, porque eso es lo sensato. Por lo tanto, presidente, yo seré el cuarto y es bien sintomático también que en un debate tengamos 4 mociones de archivo de un mismo cuerpo legal. Este momento reposa en Secretaría, presidente, por escrito, una moción para el archivo de esta ley. Esta ley tiene que ser archivada porque no es urgente. Esta ley tiene que ser archivada porque solamente responde a las exigencias de un organismo internacional. Esta ley tiene que ser archivada porque no es democrática en su tratamiento. Esta ley tiene que ser archivada porque no es constitucional. Y esta ley tiene que ser archivada porque, sobre todo, es inconveniente para los intereses de la República Ecuatoriana, presidente. Por favor, pido que si no es en este momento, dé paso a la consideración de las 4 mociones de archivo que han sido presentadas en este debate del Pleno, presidente. Muchas gracias. Allí la intervención del asambleísta Pavel Muñoz.